El diputado nacional Javier Preto ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que quienes estén encapuchados o porten elementos contundentes en una manifestación sean virtualmente detenidos. También avanza este proyecto en evitar los daños en los edificios públicos al momento de las movilizaciones. Para conocer detalles sobre esta propuesta vamos a tomar contacto con el diputado nacional por Cambiemos. Diputado Preto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. De Telediario Federal los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Cuéntenos los alcances de este proyecto de ley que ya se ha puesto a disposición para el debate allí en el Congreso Nacional. Bueno, la iniciativa es un proyecto de ley que procura modificar 5 artículos del Código Penal que son figuras delictivas ya muy conocidas. Una de ellas es el abuso de armas, otra es el de amenaza, el delito de amenazas, el delito de amenazas anónimas, el de daño agravado, el cuarto, y el quinto es el entorpecimiento de un transporte público, un servicio público, o el daño que se provocan a los espacios públicos, monumentos públicos, etc. ¿Por qué la propuesta? Porque el derecho de peticionar ante las autoridades es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14, y el derecho de reunión, en reuniones públicas, si bien no está expresamente consagrado en la Constitución, se desprende el artículo 33 como derecho no enumerado. Estos derechos son esenciales, yo diría sagrados para la democracia, para el sistema democrático y republicano de gobierno. Entonces, lo consagran todos los países del mundo, democrático por supuesto, pero de ninguna manera contemplan la posibilidad de ejercer ese derecho en forma violenta. Siempre es en forma pacífica. Además está regulado en las constituciones, existen pactos internacionales como el derechos civiles y políticos de la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las Cortes, la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, la Corte Suprema, la Corte Europea y otras cortes internacionales también contemplan y aseguran este derecho de peticionar ante las autoridades, pero siempre en forma pacífica. Entonces lo que procuré es incorporar a estas 5 figuras delictivas, incorporarle un párrafo que complete el tipo delictivo, el hecho de estar con el rostro oculto o enmascarado o portando un arma impropia que se llama en el derecho penal, como puede ser un palo, una piedra, un elemento contundente capaz de dañar. Diputado, en términos prácticos, ¿cómo se pondría en marcha, cómo se ejercería esta ley en caso de aprobarse el proyecto? Digo, la policía se encuentra en una manifestación con una persona que tiene la cara cubierta o algo cubierto y un elemento contundente. ¿Se procede a la detención directamente? ¿Se espera? No en ese caso, porque justamente lo que yo propongo no es una figura autónoma, sino... ¿Hola, me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Perfecto. Digo, no propongo una figura autónoma, propongo que en 5 delitos, abuso de armas, amenazas, daño agravado, etcétera, el hecho de desplegar esa actividad con el rostro oculto o portando un arma de este tipo de armas, forme parte del delito. Es decir, que no en cualquier circunstancia, sino en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dé la comisión de estos delitos, también tener el rostro oculto o portar este tipo de arma impropia sea delito y tenga la misma pena. Y cuando se agrava el delito, también se agrava por esa misma condición. Entonces, en términos prácticos, si usted se tapa la cara en la radio, en el programa de televisión, no pasa nada. Tiene que ser en el contexto de la comisión de esos 5 delitos, porque entiendo que ocultar el rostro es procurar impedir la identificación. Y se presume, cuando uno quiere que se lo identifiquen, se presume que uno intenta eludir una eventual responsabilidad por el despliegue de su conducta.
Diputado, esta discusión se da en el marco de lo que ha sucedido también con la desaparición de Santiago Maldonado. La mayoría de los mapuches que reclaman o protestan lo hacen con el rostro tapado porque consideran que hay una persecución inmediata por parte de la policía o de gendarmería, aun cuando entienden que solamente están protestando sobre la ruta. ¿No cree que esto, en este marco, donde además se investiga la responsabilidad del Estado en la posible desaparición de Santiago Maldonado, digo, en manos de Gendarmería, ¿no es el momento más oportuno para discutir este eje? Lo primero que tengo que decir es que el proyecto no fue presentado con motivo del caso Maldonado. Yo lo presenté mucho antes, en oportunidad de otras manifestaciones violentas. El caso Maldonado no existía. Ahora, en este contexto, yo entiendo que no es el momento adecuado para debatirlo. Coincido con usted. Por eso yo lo que entiendo es que hay que esperar que pase, primero que se esclarezca el caso Maldonado, como tantos otros que estamos esperando que se esclarezcan. Pero digo, tampoco es un momento oportuno para discutirlo porque estamos en medio de un proceso electoral. Entonces, removido esos dos obstáculos, o transcurrido ese tiempo, me parece que ahí tenemos que darnos el tiempo para debatirlo con seriedad, con adultez, intercambiando opiniones con las organizaciones sociales. Porque lo que yo entiendo, que esto no es una herramienta para que las fuerzas de seguridad se excedan en su proceder. Todo lo contrario, es asegurar un derecho que es esencial para todos nosotros en democracia, especialmente para las organizaciones sociales que tienen bastante actividad en ese modo de manifestarse o de reclamar. Cuando interrumpen una ruta, una calle, se está cometiendo un delito y rara vez los fiscales proceden para remover el obstáculo, entre otras cosas porque no está establecido expresamente, interrumpir la ruta sí está establecido, pero no desconozco los motivos por los cuales la justicia no procede como corresponde, salvo excepciones. Es una noticia cuando un fiscal restablece el orden o libera la traza y el tránsito. Ahora, digo, no hay forma de justificar que por más elemental que sea el derecho que uno reclama, ya sea tener acceso a una vivienda, a los alimentos, a la medicina, a lo que fuera, como elemental para el sostenimiento de la familia, de ninguna manera podemos justificar que ese reclamo se pueda realizar en forma violenta, mucho menos dañando a terceros, comercios o terceros que no tienen nada que ver. Y tampoco dañar bienes públicos que son de todos nosotros, de la sociedad. Porque, reitero, todas las constituciones consagran el derecho, las cortes, los pactos internacionales que tratan el tema, pero siempre en forma pacífica, porque hay que dar la mayor libertad para expresarse, hay que ser muy flexibles en el ejercicio de ese derecho para manifestarse, para reclamar y peticionar, pero nunca admitiendo la violencia. No hay ninguna razón para admitir la violencia. Diputado, cuando las organizaciones sociales sostienen que se ocultan el rostro porque luego tienen represalias o que el sistema o que la CIDE los persigue, ahí se están cometiendo excesos. Ninguna fuerza está facultada para ir en busca de una represalia, y quien comete el exceso tiene que sujetarse a las leyes. Así como con un policía se excede en el accionar y lesiona o mata a una persona, responde con la pena que le corresponde. Bueno, acá lo que estamos tratando de hacer es restablecer el orden y asegurar los derechos para todos, porque el ejercicio de mi derecho no puede impedirle a terceros ejercer un derecho que tiene el mismo rango constitucional. Diputado, le agradecemos muchísimo el poder sumar una descripción a un proyecto que usted lo ha señalado en el marco de lo que es el caso de Maldonado y en el medio de las elecciones probablemente no encuentre el debate adecuado, pero que necesariamente en algún momento se tendrá que poner sobre la mesa para discutir cómo avanzar en lo que implican las protestas sociales con estas características. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Vamos ahora con el Compacto Nacional de Noticias. Argentinos de compras en Paraguay. Con casi 1 millón de visitas anuales, los viajes para conseguir tecnología, ropa y cosméticos